Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Hey, buenas noches a la audiencia de Amazing Doctors. Otro jueves más y aquí estamos, volviendo a hacer los Amazing Doctors corridos. Yo sé que para algunos de nuestros médicos pues es un poco difícil a veces el compromiso de poder estar aquí y cumplir, porque hay muchas cosas que nosotros como simples mortales y gente que no lleva esa carrera pues no lo desconocemos. Hoy traemos una doctora que me llena de mucho orgullo poder trabajar su marca, colaborar con ella Ella es una Amazing Doctor ya innata. Hola Jackie, bienvenida. Pero cuando un médico con trayectoria decide, hola Francisco, a los dos Franciscos que están ahí, cuando un médico con trayectoria decide trabajar su marca, habla mucho de su humildad y su grandeza. A veces, ustedes saben que, sí, me está dando seguimiento. A veces ustedes saben que el ego traiciona a la gente y cuando la gente piensa que lo tienen todo, que tiene fama, que muchos a veces se sienten que son Dios en la tierra, pero llega ese momento en cuando pueden decir, yo requiero del apoyo de profesionales que me acompañen a dejar un legado y a transformar mi marca. Ya muchos son los que se han sumado a querer transformar su marca y para mí de verdad que es un placer, es un honor el poder trabajar de la mano de grandes médicos a los cuales nosotros hemos llamado Amazing Doctors. Esta doctora que tenemos hoy es cardióloga, internista, intensivista y tiene una especialidad en ECMO que lo entendí en estos días, algo reciente donde tiene que ver con los pulmones y el corazón. Y ella tiene el don de pues salvar la vida de mucha gente, porque de los órganos que tenemos nosotros, ella es especialista y es especialista del corazón, que como dicen muchos, es como comparándolo con un carro, pues es el motor que mueve nuestro cuerpo, lo que transforma la sangre, lo que la entra por una arteria, la saca por otra, y cuando ese corazoncito dice que se paró, o que está dando problemas, o que no quiere funcionar de manera adecuada, pues hay que entrar en manos de profesionales como la doctora que tenemos hoy. Bienvenida a Amazing Doctors, tú que has sido televidente en par de ellos, bueno, pues ya te tocó. Buenas noches. Preséntate a la audiencia que te quiere conocer de Amazing Doctors. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Sara Marte, belleza de Dios en parte de las redes sociales. Soy cardióloga, trabajo en la Clínica Unión Médica del Norte. Bueno, pues no se diga más, vamos a empezar hoy con este Amazing Doctor que promete. Hay tantos los fans tuyos de Cacata, están todos conectados. Ya tú sabes, bienvenido a mi amiga Karina, Ana Karina, a Julio. Hay mucha gente tuya ahí. Aventura, saludos. Yo tengo mis fans. ¿Viste? Sara, mira, está Richa ahí mandando fuego. Estos son los fans tuyos. Sara, vamos a hablar de ti, vamos a conocer la trayectoria, quién tú eres, dónde tú eres. Entonces, puedes decirme de dónde tú eres, dónde tú naciste, dónde tú te criaste. Bueno, pues yo nací en Las Palomas. Yo siempre orgullosamente de ser, como nos dicen a lo que nacimos allá, palomero. Es una comunidad que pertenece a Licey al Medio, que es un municipio de Santiago. Yo siempre a todo el que me pregunta, tengo un compañero de residencia que decía, usted no vive en Santiago, usted vive en un parqueo de Santiago, porque yo vivo en
orgullosamente digo que vivo en la capital del municipio de Licey al Medio. En Oh, las esa es la capital. ahí me crié. Excelente. ¿Y cuándo, Sara, a qué edad tú descubriste tu pasión? Porque tú querías ser médico. Porque uno de pequeño juega y dice, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico. ¿Tú, de dónde viene ese deseo de querer ser médico? Bueno, yo pasé por varias carreras, ¿verdad? Ujú. Pero a eso de los 12, 13 años, creo que ya me definí. Tenía las cosas más claras de que quería ser médico. Por asuntos familiares, cosas que se presentaron. Y ahí sí me di cuenta que tenía esto de vocación. Aparte de eso, quizás influenciaba mucho por uno de mis tíos materno, que realmente es como nuestro pilar de familia, nuestro orgullo, el doctor Plutarco Arias. Y siempre lo vi y realmente sí quise parecerme a él. Ah, pero muy buena elección, porque ese es un tremendo amazing doctor. Ese hay que Sí, traerlo para acá un día de esto también. Una noche de esto. sí. ¿Y cuándo tú entras entonces a estudiar medicina? O sea, luego de que tú ya decides en la adolescencia que sí, cuando tú entraste y viste la carrera, ¿de verdad eso es lo que tú querías estudiar? Definitivamente sí. Si me preguntan a veces, ¿te arrepientes de estudiar medicina? No me arrepiento. En ningún momento yo puedo decir, quizás estoy cansada, estoy agobiada, tengo mucho estrés de trabajo, pero arrepentida de lo que soy, no. Cuando entré a carrera, la carrera es difícil en la universidad, pero tampoco, nunca me vi como en ese momento de tirar la toalla. Nunca. O sea, que todo el tiempo tú decidiste por ahí que voy y por ahí voy a seguir hasta donde te vemos hoy en día. Por cualquier tiempo difícil que pasé, pero nunca me vi como por abandonar. Nunca pensé, de hecho, hacer otra carrera y decir, ay, me voy a cambiar de carrera. No, no. ¿Y cuándo tú decides entonces irte por la cardiología? Bueno, cuando llegué al último año de la universidad, en el internado, que así se llama, eh, me gustó mucho el internado realmente, porque ahí tú eres, imagínate, de pasar de ser estudiante como a hacer algo como ya médico, que te dejen poner manita, que te dejen evaluar a los pacientes. Entonces, ahí todas las rotaciones me fueron encantando. Hasta un momento que pensé que iba a ser ginecóloga. Pues, pa. Sí, fue mi primera rotación del internado, me gustó mucho porque imagínate, fue en el primer lugar donde empecé como a hacer práctica. A practicar y a ver que esto es de verdad. Claro, y entonces es bonito cuando tú ayudas a traer un niño al mundo y entonces tú hacías parto, tú eras ayudante de cesárea, ya tú te sentías útil realmente y te Sí. sentías que estabas ejerciendo ya tu profesión. Pero ya cuando terminé todo el internado, sí me gustó mucho la medicina interna. Y dentro de la medicina interna porque me gustaba la cardiología. Entonces, sí me decidí desde ese momento, al finalizar ya la residencia, la carrera de medicina, que iba a ser cardióloga. Ok, entonces tú tienes una vida, y lo sé porque trabajamos de la mano, y si yo te escribo en la mañana, tú me contestas a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, porque has Algo tenido así. un día cargadito. Entonces, Muy ¿qué cargada. tú haces? Estoy acabando de llegar, me lavé la cara. Y te pusiste el labio. Ay, sí. ¿Qué hace Sara Marte, no la doctora, sino ya el ser humano, para recargar energía, para desconectarse, para descansar? ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? Bueno, todo el que me conoce y está muy cerca de mí dirá, si empiezo a decir que hago algo, me van a decir, eso es mentira. Lo poco que hago es hacer quizás una hora de ejercicio al día. Trato de hacerla en cualquier hora del día, ya sea o muy temprano en la mañana o al final del día. Siempre estoy involucrada con los pacientes, y lo que me recarga a mí es una pequeña maravilla que tengo en la casa, que cuando llego tengo que desconectarme a fuerzas.
porque cuando me ve con el celular dice, deja el celular, mamá. Ya Mateo el control. son en actividades de mi niño que realmente ya me desconecto, me recargo. Entonces Mateo ahora viene siendo el que recarga la batería de mamá Sara. Exactamente. ¿Y cómo cuando Mateo tú estabas ya especialista, tú vivías tu afán, tú pasabas en Sí, la clínica 24 horas al día, prácticamente? Y sí. cuando llega Mateo, ¿cómo cambió la vida de la doctora Sara Marte? Cielo a la tierra, pero así, pero que todavía me siento girando. Y te puedo contar, o a veces me he sentado a reflexionar cuando llegó la pandemia, que Dios sabe cómo hace sus cosas. Las cosas de Dios son perfectas y llegan en el tiempo indicado. Yo me puse incluso con algunas amigas a reflexionar y ellas también dieron fe, porque yo creo que Mateo llegó para salvarme a mí del COVID. Mateo llegó meses antes del COVID. Mateo tenía 9 meses cuando el COVID llegó. Pero antes de Mateo llegar, yo vivía yo vivía en mi trabajo. Es decir, yo sigo viviendo ahí, pero vivía mucho más. Yo vi algunas de una enfermera que se conectó por ahí, pueden dar fe y testimonio que podían ser las 12 de la noche y todavía yo andaba ahí en un pase nocturno de visita, o podría ser las 6 de la mañana, hacía turnos nocturnos en cuidando pacientes que eran operados del corazón, en Corazones del Cibao, y entraba a las 9 de la noche, salía a las 7 de la mañana, pero quizás tenía un paciente complicado en Unión Médica y a las 7 de la mañana cogía para Unión Médica, entonces me la pasaba ahí. Y realmente cuando Mateo llegó, ya yo tuve que desconectarme un poco más. Y yo decía, si yo no tuviera a Mateo en el tiempo de pandemia, que fue muy difícil para todos los médicos que nos entregamos en un principio a trabajar con los pacientes, eh, yo me hubiese involucrado todavía más con los pacientes de COVID, quién sabe lo que había pasado, porque ya sí, al tener a Mateo, me cuidaba súper extra y me revestía mucho para tratar de no infectarme, porque tenía a Mateo en casa. ¿Y cómo eran esos momentos de tensión? De tú pasarte horas en la clínica, donde todo el mundo andaba asustado, que no sabíamos qué estaba pasando, y que ustedes mismos eran los que estaban en la primera línea. Entonces tú llegas a la casa y Mateo un bebé que quiere que mamá lo cargue, que quiere que mamá lo añoñe. ¿Cómo tú te hacías en ese momento? Fue un tiempo muy difícil. Recuerdo que el primer paciente que se diagnosticó en Santiago llegó a Clínica Médica del Norte. Tuve contacto con el paciente, es decir, no fui yo que lo ingresé, pero fui interconsultada. Y recuerdo que cuando se llegó la voz de alarma de que el paciente tenía un probable COVID, ya teníamos 2 o 3 días visitando al paciente y dándole asistencia. Muchas cosas llegaron a la mente de uno y cuando dijeron quiénes han estado en contacto con el paciente, necesitamos que se aísle. Y recuerdo que sí, bueno, me aislé, duré todos los días, nos comunicábamos, ¿tienes síntomas? No, yo no tengo síntomas, a mí no me ha dado síntomas. Y ya después de una semana estar en total aislamiento, porque esto era desconocido, uno no sabía cómo tú te contagiabas, ni cómo se trataba, ni qué venía de nadie. Entonces, fue bien difícil el inicio. Ahí duré, incluso me recluí con mi hijo en mi casa durante una semana más o menos, pero fue tan difícil porque ahí fue que vino el boom, ya todo el mundo viendo y yo no salía a ninguna parte. Mis hermanos recuerdo que me dejaban en el frente de mi casa, si necesitas algo, llámame y me lo traían. Ujú. Total aislamiento. Y hasta llegaron a que a Sara se la llevaron al Ramón de Lara. Recuerda que todos los pacientes que eran diagnosticados los referían a Santo Domingo. Y a mi mamá llegó ese comentario, que vive en Licey, yo vivo aquí en Santiago, y en un momento dijeron que Sara estaba infectada con COVID, que la habían referido al Ramón de Lara.
Entonces Ay, fue un mi poquito madre. lo, realmente vivir esa experiencia todavía queda en la memoria de uno y de verdad que yo no quiero pasar una experiencia similar. Eso parece como si fuera una Dar, película. dar los pasillos de una planta completa donde los pacientes en ese tiempo, tú sabes, no se le permitía tener ningún familiar cerca. Eh, Se sentían los pasillos tan fríos como si tú fueras transitando a través de una morgue. Wow. O sea que esa experiencia lo marcó a todos ustedes. O sea, la experiencia del COVID, tanto a ustedes como médicos, pero también a nosotros como espectadores, porque las estadísticas nos ponían locos. Todos Sí, los días era muerte. Y no lo único que tú buscabas era todos los días qué está pasando. Cuántos muertos van, cuántos contagiados, la ciudad que más tiene, la que está más infectada, que hay que cerrarla. Y de verdad que yo sé que para ustedes, y por eso te pregunté sobre ese tema, que para ti fue mucho más difícil con Mateo pequeño. O sea, después sí, que te dijeron, sí, tú puedes salir, entonces pero tú salías al campo de batalla y volvías a tu casa donde estaba el bebé. sí, luego de eso, ya cuando todo el mundo todos los médicos nos integramos a trabajar, independientemente no eran neumólogos, infectólogos, todos los médicos tuvimos que trabajar con COVID, los cardiólogos en un principio porque había mucha interacción de los medicamentos y que traían consecuencias cardiovasculares, entonces éramos muy interconsultados. Pero recuerdo que yo llegaba a mi casa por la escalera de emergencia, subía por ahí, me vestía en el pasillo para bañarme y luego poder tener contacto con mi hija. Qué difícil. Y cambiando entonces ya saliendo de la parte oscura de ese tiempo del 2020, ¿qué se siente ser mamá? Después que tú estabas tan acostumbrada a tu vida profesional y ahora Mateo es el hombre que domina ese mujerón. Eh, por más que te describan lo que es ser mamá, es decir, hasta que como que uno no está en el papel, se quedan cortas las descripciones. Eh, yo digo, yo tengo uno, pero yo admiro al que tiene más de uno, realmente a todas las madres que tienen más de un niño, mis respetos, a todas aquellas médicos que fueron, que quedaron embarazadas y tuvieron hijos durante la especialidad, las respeto, porque no es fácil. Es decir, distribuir, y más para quizás para la mujer médico y no sé qué otra profesión también como con, que involucra tanto el tiempo. eh, lo difícil que es decir, repartirte entre el hijo y no es solamente darle, es el tiempo que te tienes que dedicar y darle tiempo de calidad. De verdad que esto ha cambiado mi vida yo no te puedo comparar, yo no te puedo decir 180 grados, 360 yo no. Mateo simplemente es el hombre que domina tu vida, que te saca de la clínica, que te dice mamá, suelta el celular. Sí, Y es el hombre que controla ahora mismo, ese que te controla la vida. sí, pero Mateo también quiere ser como mamá. Ah, bueno, pues Mateo va a seguir los pasos de mamá. Vamos a ver Sí, si no cambia de idea después. sí. ¿Cuántos años tiene Mateo ya? Mateo tiene 3 años, pero imagínate, hoy terminó conmigo dando consulta porque lo tuve que buscar al colegio. Ya Tú contaba, tienes que quedaba. hacerle, hay que hacerle una bata, Mateo, No, o Mateo, una pijama. Mateo tiene esteto. La señal está un poquito como donde tú estás, Sara. Está como tú te quedas como a veces como frisada. Ah, pues yo tengo Chequeate el wifi que tú tienes. no, estoy cerca de la fuente realmente. Buena señal. Okay. Te voy a avisar si se vuelve a cortar un chingo. Sari, cuéntame de cuando tú tomaste la decisión. Después de cuántos años de carrera tú tomaste la decisión de tú acercarte a Cacata, a tú realizar el branding, ya tú, una doctora con su nombre, con una trayectoria súper famosa, donde todo el mundo dice, Sara Marta, no, tú estás en la mejor hermano del mundo. ¿Qué te hace a ti tomar esa decisión después que tú tienes toda la fama de decir, yo necesito crear mi branding?
¿Cuántos años después? Mira, 12 años después de estar ya ejerciendo como cardióloga y Un como poquito 10 años nomás. de Cacata a tocar mi puerta, yo decido tocarla de Cacata y decirle, Wendy, nada, quiero hablar contigo. Ah, ¿te decidiste? Pues sí. Lo que pasa que también a raíz de que viene Mateo, ¿verdad? Yo doy un cambio en mi profesión, en el ejercicio de mi profesión. Yo trabajaba en dos lugares, ahora ya estoy destinada solamente a la Clínica Unión Médica del Norte, que ahí es que tengo mi consultorio privado, y ya como decido quedar solamente, entonces ya digo, los tiempos han cambiado, hay que ponerse al ver de los tiempos, y ahí decido contactar a Cacata y decir, vamos a darle un giro a esto y vamos a, no es que estoy atrasada, pero vamos a modernizar en cuanto a las redes sociales y vamos a aportar un poquito. Eh, Porque yo recuerdo que te dije, tú me dijiste, no sé ni quién fue que dijo ahora, pero yo dije, no, es que yo no necesito, gracias a Dios, más paciente, yo no me vería como más paciente, pero no es el hecho solamente de recibir más pacientes, sino es de dar un poquito de información, de orientación, de aportar a la población. Eso es lo que más me interesa. No es que vengan donde mí, es que si tú puedes por lo menos salvar una vida al día o a la semana, que acudan a su médico, a quien le pueda prestar atención o asistencia médica. No, y que no solamente la gente, eso, por eso te lo pregunté, porque la gente está equivocada y piensa que solamente los médicos jóvenes, los médicos que están empezando son los que te tienen que dar a conocer. Y si tú te das cuenta, en Cacata no solamente tú tienes redes sociales, tú definiste una marca, tú tienes un branding que ahora mismo te precede y que donde quiera que la doctora Saramar te deje una receta, manda una indicación, prepara un paciente para cirugía, la marca camina independientemente de ti, o sea, independientemente de que tú físicamente no estés. Y eso es lo que hace el branding. Ya tú tenías un branding hecho, digamos que a nivel de reputación, pero a nivel de imagen tuya, con esos elementos que desarrollamos, que creamos con muchísimo amor, que te representan hoy en día y que te representan a la perfección. Así es. ¿Y cómo ha sido la aceptación de la gente que te está viendo ahora, que ve que tú has decidido salir del closet, de estar en anonimato y pasar alante de la cámara, dar un tips en un video, aparecer con una recomendación? Eh, ¿Qué te ha dicho la gente? Porque tú No, tienes muy buena tu grupo allá. muy buena, muy buena, muy buena. Es decir, a veces me dicen, ay, me sorprendí al inicio. Wow, sí, qué bueno. Dice que ya tienes una página. Y cada día se me acerca gente diciendo que la recomendación, ay, me gustó la publicación que hiciste de tal y tal cosa. Y gente de diferentes ámbitos, es decir, no solamente del área de la medicina, se han acercado y buenas las orientaciones, es decir, he tenido una buena aceptación, hemos tenido una buena aceptación. Sí, porque esto es un trabajo 50 y 50, 50 lo Claro, que hace Cacate y 50 lo que la doctora hace, o sea que la gente a veces piensa que sí, que me van a manejar las redes y yo me voy a desentender, eso no debe ser así, porque al final quien es la doctora eres tú, quien conoce el servicio, quien conoce la enfermedad, el diagnóstico y todo eres tú, entonces nosotros simplemente somos guías que nos llevamos y que le damos la parte, digamos que digerible para que la gente pueda entenderlo, que la gente pueda asimilarlo, que la gente pueda identificarse con eso que uno está diciendo. Y no tienen obligatoriamente, como tú dices, no es para que vayan donde ti, porque el paciente tú estás llena. Pero sí, tú vas dejando un legado como marca, como ser humano y como la doctora Sara Marte. así es. Tú estás frisada hace rato. ¿Tú me estás viendo a mí frisada por casualidad? No, no.
para nada. Ah, pues yo te voy a decir. Tú estás frisada y nada más está la cosita ahí, tú pero no tiene mueca, está bien, o sea que quedaste bien. No te quedaste frisada hablando. O no sé qué pasa, Wendy, de verdad. Ahí entró otra vez, ya entró ahí. Sara, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para ti ese salto de tú decir, sí, yo voy a salir, yo voy a aparecer y me voy a exponer? ¿Qué tan difícil? Sí, qué tan difícil fue, porque tú sabes que ustedes lo que son es médicos. No, no ha sido difícil. A veces la falta de tiempo que uno tiene o la manera de distribuir el tiempo, pero realmente no es difícil. Muchas veces, tú sabes, nosotros somos médicos, pero muchos de nosotros también nos exponemos porque somos docentes, damos conferencias y entonces no tenemos, nos resulta un poquito al inicio, pero estamos acostumbrados, es decir, no nos da miedo tanto la cámara. Sí, pero eso de que tú des una conferencia, tú tengas un lugar cerrado con 100, 500, 1000 personas, pero el tú exponerte y saber que te van a ver, porque tú te expones, quizás a nosotros que te vamos a ver, somos en el equipo 4 o 5 personas, que estamos detrás de cámara, ¿cómo te hace sentir a ti todo eso? Porque tú sabes que eso va a llamar la atención, que la gente te va a llamar, que la gente te va a preguntar. Sí, pero a mí lo que más es como te dije en un principio, a mí lo que más me interesa es llegar al paciente, darle una información, orientarlo. Y sí, cada vez que siento que un paciente se ha impactado o que ha dicho, mira, hay algo que publicaste que realmente me ayudó o mi papá o algún familiar sentía tal cosa por tu publicación, yo me di cuenta y lo llevé al doctor. Es decir, eso me llena de satisfacción. Y Eso eso es me da parte para del poder trabajo que se llegar, debe hacer. perdón. Esa es parte del trabajo que nosotros queremos que ustedes los médicos hagan. Y realmente es como el legado que deberíamos de dejar. Sí, y es como le decía yo a la doctora Lockhart cuando iniciamos esto hace 10 años, que eso no era para traer más pacientes, porque también ella estaba llena de pacientes desde siempre. Y Ella decía, esto no, fue loco donde mí. sí, yo digo, esto no es de pacientes, esto no es para tener más pacientes. Esto es para poder dejar algo que Dios le ha dado a ustedes un don. Claro, lo estudiaron, pero también tienen un don. Para poderle dar algo a la sociedad y que la gente pueda entender que una situación que tenga de salud o darle una alerta, porque hay gente que tiene una situación, ay, tengo un dolor en el estómago, por ejemplo, o esto, pero eso me da como un incone, o yo siento que se me va el aire, pero eso es a veces, no siempre, pero ya eso te está dando una alerta dentro de tu cuerpo. Pero si un paciente o esa persona o alguien ve y te dice, fulano, pero esto es lo que tú tienes, entonces ya tú sabes que tiene que verte con un especialista en el área. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Yo creo que lo estamos logrando. Es decir, estoy convencida de que lo estamos logrando. Y vamos por más, vamos por más. Yo te dije que esto va a ser internacional. Para los que están aquí conectados, el objetivo mío es que Sara se internacionalice. Te lo dije desde la primera, ¿verdad? Sí. Te lo dije. Entonces ese es el objetivo que tenemos a largo plazo. No sabemos cuándo se va a dar, pero sí lo declaramos. De mi parte, yo y mi equipo, de que nosotros te vamos a internacionalizar. Y como dice una doctora, bueno, y tú hablas de nosotros como si fuéramos artistas, ¿eh? Tú no quieres como lanzar el estrellato. No, Sí. pero tienen tanto que dar que hay que hacer lo que se vean, hay que mostrarlo, porque ustedes no tienen tiempo para eso. Ahí dice Ana Karina que estoy frisada. Yo no sé cuál es mi problema. Baja la ventanita arriba y chequeate tu wifi a ver si está conectado o a dónde tú estás conectado. Si tú No, estás yo estoy conectado realmente es. conectada Revísalo a ver. con él. Y si no lo deja con el del celular, que quizás te funciona a veces mejor. Ok, dame un segundo. Sí, Celina, estamos viendo a ver si
si logra que la doctora pueda. Ahora entró, pero tú entraste ahora de la otra cuenta, Sara. Sí. Sí, que salió la doctora. Tienes que tratar de volverte a conectar desde la cuenta, pero revisa primero el internet a ver si es el internet que está dando problemas. Si deja el internet directo del dispositivo nuevo Wi-Fi. Señor, y cuéntame qué le ha parecido a este Amazing Doctor del día de hoy a los que están conectados. Aquí andamos. Yo creo que están mucho mejor ahí. Ya. Aquí. Tú me avisas si se frisa, Pablo. Tú me oyes bien, Sara, ahí. Sí, perfecto. Y yo te ¿Me veo oye? ahora nítida como al inicio. Te veo muy bien, ya nos estamos viendo de nuevo. Ok. Entonces yo te decía, Sara, que el objetivo de nosotros es internacionalizarte, porque el talento que tú tienes y el don que Dios te dio no se puede quedar en esta islita. Eso hay que Amén. llevarlo más allá. Amén. Sí, eso hay que llevarlo más allá. Cuenten si lo están viendo. Ahora sí, dice aquí, Perla Castillo, ahí dice excelente. Mi amigo Edwin Tejada se conectó. Ah, tú porque tienes tu fan aquí. Mucha gente Oh, la que se está conectando. perfecto. Sara, ¿y cuál ha sido tu experiencia de tú trabajar después de tu largo camino recorrido con nosotros como equipo, con Cacata, no con Wendy, o sea, con el equipo completo? No, ha sido muy bueno. Realmente me han sorprendido. Es decir, mis expectativas se han llenado. Cada vez que sale una publicación al aire, tú sabes que tú me dijiste de que una nota de voz al equipo. Realmente estoy totalmente satisfecha. Sí, Eh, porque el trabajo no lo hace Wendy, hay un equipo detrás. no, a los muchachos que conforman Cacata, dígale que la doctora Sara Marte está agradecida y está satisfecha con lo que hasta ahora hemos logrado. Las publicaciones muy bien logradas y muy bien proyectadas. Realmente ha sido muy buena. ¿No? Cacata ahí adelante, ¿sabes? Tratando todo el día de innovar y de Pero oye, que, Ana está intensa. Oye, se nota, si no le gustara no lo hiciera. ¿quién dice? Ana Karina Castillo. Ay, el que te conoce sabe. Bueno, Sí, para nosotros sí sabemos que el perfil de cliente se conoce desde que llega. O sea, uno sabe qué tipo de cliente es. Y tú, tengo que decirlo públicamente, eres una gente que está atenta, está a la coma, que revisa ese contenido, que dice, Wendy, mira, esto está así, así se escribe así, y no da clases de español. Es lo mejor. Yo le digo, señores, me encanta Sara, señores, mira, aprendan. Y les escribo una pizarra, o les mando un mensaje, para que no ay, vamos a cometer el error, para que no es vamos que a yo, cometer ese error. es que yo soy hija de una profesora de español, entonces tengo que hacer honor a eso. Pues Claro, entonces eso es lo que yo le digo a los muchachos, me están dando clase y me gusta. mis hijos de Car Union están ahí también. Y siguen llegando los fans de Sara, siguen llegando. Gracias, Elinés. Tú sabes que tratando siempre de dar lo mejor a mis clientes y es lo grande es que después que ellos hacen clientes se convierten en familia. Ya uno quiere que las cosas se hagan bien porque sí o sí o sí. Y yo sé que yo te jodido mucho. O sea, que yo te he llevado ahí, que te digo, tienes que hacerlo, Sara. Sara, ¿cuándo es que lo vas a hacer? Ahora, ¿en qué etapa vamos ahora de la aplicación del brand? Dilo tú. No, es que Wendy me involucra y le coge ahí, y da, y ya tú tienes que soltar. Estamos rediseñando el consultorio. Sí, Vamos. sí, vamos ya casi finalizando esa etapa de la mano de un equipo muy, muy chulo. Este es un trabajo que no solamente lo hacemos nosotros, yo solamente dirijo, ya esa área no es mía, pero como le digo, me involucro tanto porque quiero que lo que se hace
hasta el final quede bien, porque todo va en conjunto y todo habla de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿de qué sirve que estemos muy bonitos en papeles, en imagen, en redes sociales, y cuando lleguemos al consultor digan, esto no se parece a lo que yo estoy viendo? Se tiene Ahí que va haber una armonía a grabar. entre todo lo que proyecta la marca. ¿Y qué consejos, Sara, tú le darías a la gente que está empezando ahora a estudiar medicina, o no solamente estudiar medicina, a iniciar cualquier proyecto? Tú que ya tienes una larga trayectoria dedicada a lo que tú haces. Bueno, a la gente que quiere empezar o que se va a poner a una carrera, realmente es estar claro qué es lo que quiere. No entrar a ninguna carrera porque te obliguen, porque es decir, aquí es que tú te vas a pasar el resto de tu vida, si tú haces una profesión es a lo que te vas a dedicar. Por eso le digo al que va a estudiar medicina, no porque papá me lo pidió o porque yo quiero llegar, la carrera de medicina es muy bonita, pero no es fácil. Eh, Realmente ejercer medicina, si no te gusta, es como un castigo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener planes con tu familia y justo cuando se van a llevar a cabo, tú se lo desbaratas o tus planes se desbaratan, porque si se presenta una emergencia y depende de ti la vida de algún paciente, pues tiene que decir, váyanse o yo puedo ir. Entonces, a todo el que va a estudiar medicina, que lo haga por vocación, no por obligación, no porque te hayan obligado. A todo el que vaya a emprender un proyecto, definir primero qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar. Y realmente lo que es bueno nunca se consigue tan fácil. Todo cuesta. Y yo creo que lo que tú fácil consigues, fácil se va. Porque si a ti te lo ponen en la mano, tú no le das el valor que tiene. A mí me ha costado mucho recorrer el camino que he recorrido. A mí me costó mucho llegar a donde estoy. Los años de residencia, que es donde uno se especializa, no son fáciles. Siempre se lo digo a los residentes. Yo le digo, no son fáciles, pero yo te puedo decir que en mi preparación fueron los mejores años de mi carrera, es decir, 3 años de medicina interna, 3 años de cardiología, uno en México haciendo postquirúrgico, después viajar a Colombia, hacer entrenamiento. No ha sido fácil, no ha sido fácil y a veces en las residencias se reciben maltratos, pero yo lo que digo, eso tiene una fecha de vencimiento, eso no es para siempre. Buena actitud. Eso no es para siempre. Disfruten los años de residencia a todo el que está en una residencia y que está ahora viéndome, porque después tú lo vas a añorar. Pero lo que tú consigues con mucho sacrificio es lo que tú valoras. Es decir, si yo hubiese ido y no paso tras noche, no recibo castigo que me dejen quizás hasta muchas veces injustamente cumpliendo horas de trabajo, quizás yo no le daría tanto el valor que tiene ahora. Yo saboreo cada uno de mis días, lo veo como un éxito. Cada vez que puedo ofrecer a una persona salir de una situación de salud, devolverle su salud o ayudar a devolverle su salud, eso, eso vale mucho la pena. Eso no tiene precio. No. ¿Y cuál es la parte más difícil de tu carrera? La parte más difícil de la carrera y de la especialidad en que yo estoy no es el hecho de ver morir a un paciente, porque hay pacientes que dependiendo hasta la edad, no es que tú dices,
pero todos vamos a morir, eso es ley de vida. Pero tú ver una persona joven con un diagnóstico comprometedor, que con un pronóstico feo, es decir, con un pronóstico, por ejemplo, te voy a poner una paciente que actualmente está ingresada, 23 años, con una miocardiopatía congénita, es decir, con un corazón enfermo desde que nació. Ha llegado a 23 años, pero a medida que van pasando los años, ya eso se va empeorando, esa situación. Ella pudo llegar hasta ahí, pero ahora está en una falla cardíaca prácticamente refractaria, es decir, no responde ni siquiera a los medicamentos que tenemos. Es una paciente que, por así decirlo, sería una candidata a, a un trasplante de corazón, pero que los recursos, y aquí en el país no se hace, los recursos del paciente tampoco se lo permiten. Entonces esa es la parte difícil, tú ver una gente joven donde todavía hay cosas que se pueden hacer, pero nosotros como país no lo podemos aportar. Entonces es muy difícil tú decirle a la mamá de ese paciente, el pronóstico de tu hija es de meses de vida. Wow. Aún nosotros como médicos podamos sacarla de este intento y dejarla con un tratamiento, por más que sea, ya el pronóstico es muy malo y realmente ni siquiera un año de vida le queda. Entonces, esa es la parte difícil. Y no es ella, te llegan muchos pacientes así, jóvenes, que queda muy pocas cosas que hacer, pero lo poco que queda por hacer aquí no lo podemos hacer, ni como país, porque no se hace, y a veces por los recursos del paciente tampoco ellos pueden avanzar y emigrar. Sí, y entiendo que, como yo decía al inicio, ese es el único, es uno de los únicos órganos del cerebro, el corazón, que son, el corazón es el motor. Y quizá la gente tiene problemas en los pulmones, pero tú le pones un tanque de oxígeno que anda como el arriba y para abajo y te aguanta. El corazón, por ejemplo, está en una capa que si falla, pero cuando viene con esas fallas cardíacas que hemos aprendido mucho después que estamos trabajando contigo, y que todo es una falla cardíaca, todo es una falla cardíaca, bueno, pues hasta cualquiera que le está, yo bote una falla cardíaca, ¿quién más la puede tener? O sea, esto es algo que a cualquiera le puede pasar. Nosotros no estamos exentos de que eso pueda suceder. Pero como tú dices, cuando llegan esos casos así, yo me pongo en tus zapatos y hasta el corazoncito me hizo, yo digo que a mí se me truje el corazón cuando yo me hace como así. Y siento que debe ser muy difícil para ti como médico. La gente dice, no, los médicos tienen el corazón duro. ¿Qué tan cierto es eso? Que los médicos tienen el corazón duro ya. No, uno no tiene el corazón para nada duro. Y de hecho, hay muchas cosas quizás que no se revelan o muchas veces que uno la guarda. Eh, Muchos de nosotros hemos padecido de depresiones, quizás por el tipo de trabajo. Cuando uno empieza a ejercer ya como profesional especializado, todavía la situación es más difícil porque uno no está acostumbrado a ser como el responsable de dar tantas malas noticias que muchas veces te toca de dar, porque no es por mal manejo, es decir, a veces el paciente te llega ya tardíamente, donde tú no tienes nada que hacer, pero tú vas aprendiendo sobre la marcha. Pero muchas veces nosotros no dejamos al paciente, es decir, los pacientes que yo tengo ingresados, yo me los traigo a mi casa, porque yo no sé cuándo me van a llamar y me va a decir que uno de ellos se descompensó y yo tengo que correr a darle asistencia. Entonces, hay muchas veces que es como la ley de la serie. Los pacientes que tú ven un día, todos con diagnósticos muy complejos, con pronósticos muy malos, y tú dices, Dios mío, y tú te vas cargada de esa energía, de esa cantidad de pacientes que tuviste, y hay muchos casos que te afectan, como el paciente que te comenté, el paciente joven que está ingresado, que tiene un mal pronóstico, y tú te pones en el lugar que yo tengo un primo, un hijo, que si yo soy mamá, y si mi niño tiene un problema de salud así, muchos de nosotros los médicos hemos sufrido de depresión, yo he sufrido de depresión,
por asunto de esa carga de sus pacientes. Yo recuerdo que hablando con uno de mis amigos psiquiatras me dijo un día, es que tú estás como una esponja y todavía hace años ya de eso, tú no has aprendido a manejar y a dejar tu trabajo y que cuando tú pases la puerta de tu casa, ya tú estás en tu casa, tú no estás en la clínica. Tú te llevas todo ese sentimiento de los familiares y del paciente. Y en forma muy jocosa me dijo, tú vas a hacer una tarea cuando te toquen pacientes muy así, que tú te sientas que te han drenado en una de las consultas, tú no puedes pasar el siguiente paciente tan rápido. Tú vas y te descargas en el baño. Yo me lo encontré de manera muy jocosa. Pero hay momentos que de verdad tú tienes que ponerte en contacto con la naturaleza como para cambiar la energía. Y es Nosotros no, básico. nosotros no tenemos el corazón, yo creo que a veces a uno lo ven por la calle y hasta el carácter de uno confunde a las personas. Y dicen, ella es muy fuerte, pero tú no sabes lo que uno está pasando por dentro. Realmente lo que pasa, puedo presentarme donde la mamá de la paciente que yo tengo llorando. Ujú. Y ahí tú Yo no, tienes que, yo tengo que darle fuerza al familiar y tengo que darle fuerza y ponerle positividad al paciente también. sí, que te vean como la que está resolviendo el problema y la que tiene la forma de que eso mejore y de que deje de suceder. Pero sí, a veces la gente juzga sin saber, sin ni siquiera sospechar de la cara que tiene cada uno. Y como yo digo, no se puede estar todo el tiempo contento, porque tampoco se puede estar todo el tiempo triste. Eso no se sostiene. Pero ustedes de verdad que sí, que tienen una carga difícil, porque yo trabajo en marketing, y tú lo sabes. Una reunión conmigo te puede tomar 2 horas, pero son 2 horas oyendo tu situación, para yo poder apoyarte a mejorarla. Y yo me dreno. O sea, yo Sí, estoy aquí en la Amazing Doctor de hoy, responsable. Pero el agotamiento que yo tengo esta semana, ya yo hoy pensaba que era sábado, de como yo estoy. Pero es por la cantidad de reuniones que tú tienes que hacer. Y yo tengo una técnica, o sea, yo me paro de la silla, a veces no me acuerdo ni me da tiempo, pero digo, no me lo pase, déjame pasar el baño. Para yo poder entonces entrar al baño, a veces me lavo la cara y vuelvo otra vez, ok, descargué, salí de ese cliente y vamos a entrar con el próximo. Entonces imagínate si esos son negocios, marcas, ¿qué será con seres humanos? Donde tú no, sabes que hay un dolor de verdad, que hay una molestia, que están padeciendo de un problema y que tú no tienes manera de ayudarlos si tú no sabes cómo hacerlo. mira, no, y a veces el paciente va donde ti con una sensación de dolor de pecho y realmente es una pena que tiene. Y lo que necesita el paciente es que tú, tu momento de consulta, te dedique a escuchar el problema emocional que tiene, que Ujú. le ha hecho somatizar con un dolor de pecho. Y a veces hay que entender también que esa sensación de pena, de esa sensación de estrés, también te puede llevar a una enfermedad cardiovascular, como lo, Ujú. como lo que se llama y se conoce como síndrome de corazón roto. Muchas veces por estrés, es una condición de estrés que te lleva al síndrome de corazón roto. Y que es una pena muy grande, un dolor muy grande. Por eso que la gente cuando está triste o cuando tiene un mal de amor, la gente dice, yo tengo un dolor ahí, como que me duele el corazón. Y no sé si el corazón duele, ya eso lo dirás tú, pero eso es muy común en la gente y sobre todo los adolescentes, la gente que es muy joven, cuando tienen una pérdida amorosa, les duele el pecho. Y no sé Sí. cuánta gente te llegan a ti por emergencia cuando lo ven en el pecho, me duele el pecho, me da un infarto. Una de las principales causas de visitas a la emergencia es el dolor torácico. El dolor torácico es la principal causa de visita a la emergencia. Y por eso uno tiene que saber muy bien, como la cápsula que pusimos, cuáles son las características de un dolor de pecho de origen cardíaco, de origen de que una arteria se te ha tapado. Ujú. Porque hay muchas causas de dolor de pecho. Una pena, sí, una tristeza. Mal Puede de ser, amor. sí, una pérdida, incluso también una muerte por un familiar cercano o algo así también. Y el estrés causa dolor
torácico. Sí, todo lo que involucre la pena, las emociones, pues se refleja siempre en el pecho. Sara, esta conversación ha estado buenísima, pero yo no quiero que se nos caiga. Ya nosotros nos quedan aquí, creo que 5 minutos para concluir. Y yo de verdad te quiero agradecer por tu tiempo, porque yo sé que tú llegaste a la casa ahorita, que tú estabas hoy con pacientes complicados, ya dijiste ese que tienes ahí, que posiblemente tengas que volver para la clínica a seguir cuidando tus pacientes. Y yo agradezco que tú hayas sacado ese tiempo el día de hoy. Aún lo estoy subiendo, yo creo que esto va a ser en que sea a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, para poder hacer lo que ustedes, por lo menos les dé tiempo cenar, bañarse, pero ninguno le da tiempo. Todos llegan de la clínica, estoy llegando, Wendy, vamos a comenzar. Entonces yo te agradezco de todo corazón que tú hayas decidido darte la oportunidad de hablarnos, de decirnos la cara detrás de la tremenda cardióloga que tú eres. Y de por qué tú eres parte del team de los Amazing Doctors de Cacata. Así que desde aquí un abrazo grandote. Muchísimas gracias, Wendy, muy feliz y complacida. Gracias al equipo de Cacata por la aceptación, por el apoyo, por el recibimiento y por toda la entrega que han tenido, de verdad que sí. No, y gracias a ti por cooperar, por entender que esto es un trabajo en común y que una parte muy importante es que tú estés de acuerdo y que tú nos apoyes con todas las locuras que se nos ocurren para poderte proyectar y que la gente te conozca más. Y donde no conozcan a Sara, la conozcan en el mundo entero, porque vamos para América Latina primero y después para el mundo. Así que nada, Sara, te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto. Bye bye. Ay, gracias. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.